¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenos días. 11 de la mañana con 2 minutos. Estamos empezando orden del día en una mañana otra vez muy fría en la ciudad de Buenos Aires y donde vamos a estar con una parte sustancial de lo que pasó en la madrugada de antes de ayer con el discurso del presidente Milei anunciando y convocando al Pacto de Mayo, la presencia de los gobernadores, y vamos a estar con todo lo que está aconteciendo por estas horas, porque se conocieron avances, hay que mirar todavía la letra fina, de un último decreto en materia de aeronavegación comercial. Esto tiene que ver con, indican, como una primera parte de lo que puede terminar aconteciendo después de la sanción de la ley Bases. Había una pregunta dando vuelta, había que mirar este decreto sobre aeronavegación comercial, si tenía que ver explícitamente con la habilitación del aeropuerto del Palomar, que recordamos fue habilitado en tiempos de la gestión de Mauricio Macri, se cerró en los tiempos de Alberto Fernández y ahora estaba mirando si era un detalle. Esto y todo lo que va a pasar políticamente a partir de la firma en Tucumán del Acta de Mayo. Comienzo saludando a mis compañeros. Primero el señor Sebastián Adida. ¿Cómo le va, Adida? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, bueno, sí, primero haciéndome eco de esta medida que se tomó conocimiento esta mañana, esta reforma del Código Aerocomercial. Ya lo había adelantado el flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Entre otros aspectos, lo que hace es una desregulación de los cuadros tarifarios, es decir, se eliminan estas bandas tarifarias mínimas y máximas, y también se habilita el ingreso de nuevos operadores, que era algo que estaba más restringido de acuerdo a las regulaciones anteriores. Pero me parece que lo importante de esta semana fue, bueno, la firma del Pacto de Mayo, ¿no? Con cierto rezago, finalmente el presidente Javier Milei se dio el gusto de encabezar esta puesta en escena simbólica, pero no por eso dejó de rendirle dividendos políticos, porque estuvo rodeado por 18 de los 24 gobernadores del país, muchos de ellos peronistas, y bueno, fue un punto bisagra, ¿no? Si se quiere, el punto clímax de esta construcción de una narrativa refundacional que para él representa esta firma de estos 10 mandamientos, ¿no? De una nueva y gloriosa nación liberal, ¿no? Bajo los preceptos de la democracia liberal representativa. Así que, pero veremos hacia dónde nos lleva esto, que representa, bueno, un estandarte, ¿no? Para este gobierno. Y bueno, ahora asoma el segundo semestre y vamos a ver cómo sigue la película. Perfecto, Adida. Recordamos, no estuvo el bloque de Miguel Pichetto, estuvo sí la representación de algún sector del radicalismo, porque estuvo de Loredo, no estuvo el peronismo, no estuvo la izquierda. Hay un montón de cuestiones para mirar a partir de ahora, pero los saludo al señor Mauricio Cantando, que está trabajando febrilmente desde muy temprano. ¿Cómo le va, Cantando? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pato? Muy bien, bien, porque vamos a tener también actividad legislativa, ¿no? Eso, exactamente. Primero que estamos a la expectativa de proyectos que pueden ser parte o que serían parte de este segundo semestre. Sabemos que el plato fuerte es el presupuesto, que llega el 15 de septiembre, pero el flamante ministro Federico Sturzenegger anunció esta ley de hojarastas para tratar de desregular ciertos sectores de la economía que necesitan de leyes. Hay algunos que alcanzan con decretos, hay otros que no. Esto se está esperando. También hay una sesión convocada para el 7 de agosto. Recordemos que hay una sesión convocada en esta Cámara con algunos temas como los tratados internacionales, la ley de registro nacional de datos genéticos, que hablamos de las modificaciones hace muy poco, la entrega voluntaria de armas, la autorización para entrada y salida del país. Y hoy tenemos también algunas actividades de comisión, reuniones informativas de las comisiones de vivienda y ordenamiento urbano, de pequeñas y medianas empresas, y atención porque a las 15 horas está la reunión de la Comisión de Discapacidad, que va a continuar debatiendo sobre las coberturas a las prestaciones básicas, la comisión que preside el diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo. Bueno, a ver, en un rato tenemos el clima, tenemos la palabra de Milei en la firma del Acta de Mayo, tenemos a una diputada para dentro de un ratito, pero comenzamos con algunas consultas con Cantando y con Adida, que deja lo que fue la noche fría del 8 de mayo, vísperas, 8 de julio, vísperas del Día de la Independencia, que tiene que ver con la presencia de 18 gobernadores, un dato importante,
Y tiene que ver también con la presencia de un Mauricio Macri que se encargó explícitamente de indicar que él no había estado lo cómodo que imaginaba en esa convocatoria. Pregunta primera. La capacidad de convocatoria del gobierno citando a 18 y convocando a 18 gobernadores, ¿eso se traslada automáticamente, le pregunto cantando, a lo que es el juego del Congreso o la vida de los bloques camina de una manera independiente? Bueno, o un mix. A ver, ya está trasladada en tanto y en cuanto, salvo el caso del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, Sí. que tuvo gestos en diciembre, enero, pero no en el último tratamiento legislativo de la ley bases y la reforma fiscal. El resto de los representantes ya dieron alguna ayuda, si no toda, para que estas leyes sean sancionadas. Catamarca, por ejemplo. El caso ¿no? Catamarca, por Claro. ejemplo, que aportó votos en las dos cámaras para algunos capítulos de los Sí. proyectos, como por ejemplo el capítulo de la reversión de ganancias. O sea que lo que vimos son los gobernadores que ya estuvieron ayudando, no estuvieron los que no ayudaron, ¿no? Por ejemplo, el Sí. gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que es crítico de los proyectos del presidente Javier Milei, por eso no colaboró con votos, lo mismo como el gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, el gobernador Formosa. de Formosa, Gildo Ifrán, el gobernador La Rioja. de La Rioja y el gobernador de Tierra del Fuego. El resto estuvo, Sí. por lo tanto el acuerdo ya está. Ahora, está bien, está bien. Tengo que hacer números, está bien eso. Tengo que hacer números finos, pero digo, esto, claro, el tema es que hay gobernadores que están, pero después tienen poca representación en materia de diputados. Estoy pensando en Puyaro, por ejemplo. Puyaro está, pero ¿cuántos diputados hay del radicalismo que le responden directamente a Puyaro? Bueno, hay casos Claro, puntuales, pero el exactamente. caso de Puyaro Está tiene bien. una diputada Sí. cercana y también Sí, es sí, cercano sí. a un espacio Está bien, político, está bien. a una línea interna. Hay algunas cuestiones, pero la realidad es que, a ver, Sí, está. los gobernadores terminan siendo decisivos porque lo que tienen termina siendo decisivo. Aunque no Está sea bien. la totalidad de la representación, lo que tienen, si sea la mitad menos uno, Claro. termina siendo decisivo, sobre todo cuando hay Sí, órdenes directas en una etapa de la política argentina que no tiene líderes fuertes por Sí. fuera de los gobernadores. Y digamos, para recordar algo que tiene que ver absolutamente con lo que vos decís, si yo no me equivoco, era la primera instancia del debate de la ley base ya por diciembre o enero, cuando se votó antes de que empezara el tratamiento en particular y el gobierno dijera, che, vamos a comisión. Me parece que en general ya estaban los votos del tucumano Jaldo, ¿no? A contramano de cualquier cuestión que podía resolver el bloque de Germán Martínez. Jaldo me parece, tiene un ¿no? bloque propio. Claro, que exactamente. son 3 diputados que lo armó en enero justamente para garantizar su Claro. posición de aliado con el gobierno. O sea que es el salto, el primer salto, el único salto formal que tuvo Sí. Unión por la Patria. En el caso de Jalil, él se expresa como un aliado, pero los legisladores han tenido posiciones dispares, aunque en la última votación de la Cámara de Diputados permitieron uno de los capítulos principales de la reforma fiscal, ¿no? Bueno, estamos también con el señor Sebastián Adida, ahora a las 11 de la mañana y 11 minutos, una mañana muy fría en la ciudad de Buenos Aires. Esto va a seguir igual, dicen, por lo menos hasta el viernes o sábado. Vamos a una de las partes sustanciales de lo que decía el titular del Ejecutivo, Javier Milei, en la noche del 8 de julio, dale, en Tucumán. Buenas noches a todos. La Argentina se encuentra ante un punto de inflexión. Los puntos de quiebre en la historia de una nación no son momentos de paz y tranquilidad, son momentos de dificultad y conflicto, donde todo parece cuesta arriba. Son momentos en donde el abismo se hace tan claro que el cambio se convierte en una obligación y en una urgencia. Hoy esa Argentina grande que alguna vez fuimos parece un sueño lejano. Por eso quiero agradecerle a todos los presentes por haberse congregado aquí en la casa histórica de nuestra independencia, después de décadas de pendular entre proyectos antagónicos que nos han hecho cada vez más pobres. Hoy nos reunimos para renovar nuestros votos patrióticos y firmar lo que hemos llamado el Pacto de Mayo. A pesar de haber estado enfrentados en el pasado o haber defendido ideas distintas a las que hoy suscribimos en este pacto, tienen la generosidad de acudir a esta convocatoria, lo cual constituye un acto de grandeza y sin dudas de amor a la patria, porque están acudiendo al llamado que les hace el pueblo argentino, que nos escucha desde su casa y que el año pasado le exigió a la dirigencia política un cambio profundo de dirección. Que esto sea posible hoy en la Argentina, después de tanta división, es sin duda el símbolo de un cambio de época. Ya lo hemos dicho,
Nosotros no miramos para atrás, no mantenemos rencores. Creemos que lo único que tiene que hacer la política es discutir ideas y llevar esas ideas a la realidad. No impugnar al adversario por cuestiones personales, perseguirlo por pensar distinto, ni vivir en una inquisición permanente. Y creemos, sobre todo, que el desafío que enfrenta la Argentina hoy es demasiado grande y la promesa de un futuro mejor demasiado valiosa como para permitir que mezquindades o trifulcas del pasado nublen este camino. No obstante, hay muchos dirigentes políticos, sociales y sindicales que no están aquí hoy entre los presentes para sucumbir a este acta fundamental. En algunos casos porque sus anteojeras ideológicas los hacen desconocer la raíz del fracaso argentino. En otros por miedo o vergüenza de haber persistido en el error durante tanto tiempo. Y lamentablemente, en muchos casos, por obstinación en no querer ceder los privilegios que el viejo orden les brindaba. No es casualidad que entre estos últimos se encuentren quienes han intentado e intentan cotidianamente boicotear a este gobierno y conspiran para que fracase. Ellos son adictos al sistema porque sus intereses personales son diametralmente opuestos al del común de la gente y saben, aunque no lo admitan, que ellos progresan a costa de que el conjunto de los argentinos les vaya cada vez peor. Sin embargo, nosotros estamos convencidos que inclusive aquellos que hoy desoyen el reclamo en la sociedad, sea por la razón que sea, en el futuro pueden volver a la senda argentina y encontrar la redención. Nos encontrarán aquí defendiendo las mismas ideas que ratificamos hoy y les daremos la bienvenida con brazos abiertos. Todo hombre es capaz de redimirse y no rechazaremos a nadie que quiera aportar a la construcción del cambio que el país tan desesperadamente necesita. A nadie, no importa de qué partido provenga, con quién haya estado, dónde haya militado ni qué haya hecho, siempre y cuando haya obrado dentro de la ley. Lo único que importa es que abrace y quiera contribuir, como lo hacemos todos los que aquí presentes hoy, a los pilares fundamentales sobre los cuales vamos a erigir la nueva Argentina. El 9 de julio de 1816, la firma del Acta de la Declaración de la Independencia marcó el fin de la Revolución y el comienzo del nuevo orden, el orden de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ahora independientes de la metrópoli española y con la vocación de darnos a nosotros mismos un gobierno. El 9 de julio de 2024, con la firma de este acta de mayo con representantes de todos los sectores de la política y la sociedad, anunciamos también el puntapié inicial de un nuevo orden para nuestro país. Es un régimen con normativas vetustas. Hoy, después de haber probado 100 años seguidos cuánto experimento hubo y después de haber tocado la profundidad del abismo como país, la gran mayoría de los argentinos tiene conciencia de que extraviarnos nos ha costado muy caro. Y cuando la sociedad reclama un cambio profundo y los tambores de la historia vuelven una vez más a redoblar, le toca nuevamente a hombres, no a seres divinos, sino a meros hombres y mujeres, estar a la altura de lo que la historia demanda. Por eso, no solo tenemos la oportunidad histórica, sino también la obligación de acudir a ese llamado, la obligación de seguir el ejemplo moral y cívico de aquellos argentinos ilustres. La obligación de recoger juntos ese guante y de volver a ser una generación de patriotas, de animarnos a hacer lo que la historia demanda, inclusive si el costo de hacerlo fuera renunciar a nuestra reputación o intereses personales, y de volver a abrazar por primera vez en 100 años las ideas que abrazaron nuestros héroes de la patria, las ideas que transformaron un país de bárbaros en una potencia mundial en cuestión de pocas décadas, que son también las ideas que hicieron de Occidente la hazaña civilizatoria más imponente de la historia de la humanidad y que a mí me gusta llamar las ideas de la libertad. Sé que para algunos parece una tarea imposible, sé que para muchos argentinos están cansados y sienten que hemos expendido demasiados esfuerzos al servicio de la nada en los últimos años y que tratar de salir adelante en la Argentina a veces se siente como cargar con la piedra de Sísifo. Pero les digo, sabemos que una Argentina distinta es imposible haciendo lo mismo de siempre y no vamos a parar hasta cambiar de raíz los males que aquejan a nuestro país.
Y estamos seguros de que si lo hacemos juntos tendremos éxito, porque ya lo hemos hecho en el pasado y lo podemos volver a hacer, porque no somos cualquier pueblo, somos la Argentina, y porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva la patria y viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias a todos. Gracias por tanta grandeza. Gracias por este gesto patriótico. Muchas gracias. Bueno, 11 de la mañana con 20 minutos casi. Estamos en orden del día y ahora con la actividad parlamentaria. Decía cantando que hay mucha actividad parlamentaria, reunión de comisiones y pensando en lo que va a pasar el próximo 4 de agosto. Pero antes, Sebastián Adida. ¿De qué hablamos, Adida, por favor? Bueno, Pato, mira, lo escuchamos recién al presidente Javier Milei, muy eufórico, bueno, enunciando, nada, sus expectativas, ¿no? A partir de esta firma del Pacto de Mayo, con el que se renuevan las expectativas, valga la redundancia, respecto de lo que va a acontecer a partir de la aplicación de sus políticas de liberalización económica y de desburocratización del Estado. Pero bueno, ¿cuál es uno de los principales activos que tiene el presidente Javier Milei, por el cual tiene mandato popular, ¿no? Bueno, la motosierra. Y bueno, acá aparece un proyecto de ley de la diputada nacional por Mendoza, de La Libertad Avanza, Mercedes Llano. Ella es originalmente del Partido Demócrata, que va muy en sintonía con estas políticas de austeridad que viene desarrollando el presidente Javier Milei desde los albores de la gestión y que también están presentes en la ley bases, ¿no? La ley bases, sobre todo en la reforma administrativa del Estado, que es la partitura que ahora le toca ejecutar al flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Este proyecto lo que plantea de la diputada Llano concretamente es poner topes a la cantidad de integrantes en la planta permanente, en la planta transitoria y en la cantidad de contratados que tiene ambas cámaras del Congreso, a partir de un diagnóstico de que hay una sobrepoblación de recursos humanos y de gasto que se está inyectando en ambas cámaras del Congreso, que no se condice con los objetivos de equilibrio fiscal que enuncia cada vez que puede el gobierno nacional. ¿Qué es eso de nacional? 5 veces, Sebastián? Estoy leyendo la placa, número de integrantes de planta, permanente, transitorio y contratado 5 veces. Lo que dice ella concretamente es que si en la Cámara de Diputados, por ejemplo, tenemos 257 diputados, solamente estaría habilitado para que hayan en total de empleados, y esto tomando en cuenta planta permanente, planta transitoria, contratados, y también hay que incluir a los empleados de la imprenta y la biblioteca del Congreso de la Nación. Bueno, en total, hasta 5 veces 257. Si hacemos la cuenta rápidamente... 1.385. Nos da... no, porque claro, 2.572, o sea, 1.285 empleados en total por la Cámara de Diputados y otros tantos por el Senado. Esto supera en 10 veces la cantidad de recursos humanos que tenemos actualmente en la Cámara. Lo que calculó, lo que estimó esta diputada en su proyecto de ley es que hay actualmente 49.6 veces la cantidad de empleados por cada uno de los legisladores de la Cámara de Diputados. Es decir, que tenemos 10 veces más de lo que debería haber, de acuerdo a la óptica particular de esta diputada nacional, que busca encuadrarse dentro del enfoque que baja este gobierno de La Libertad Avanza. Pero también los topes no son solamente la cantidad de cargos, sino también al presupuesto que se inyecta en ambas cámaras del Congreso. Lo que propone la diputada Llanos es, y lo que plantea es, que no se pueda gastar más del 0,1% en gasto, digamos, en lo que es el gasto legislativo respecto de los gastos corrientes del presupuesto nacional que se aprueba cada año en el Congreso de la Nación. Además, se invita a las legislaturas provinciales a seguir exactamente este mismo criterio, pero con un criterio todavía más restrictivo, porque lo que se está planteando para las legislaturas provinciales es que por cada uno de los legisladores hayan hasta 3 empleados, ya no 5, sino 3. Bueno, son objetivos demasiado ambiciosos, ¿no? Perdóname, eso de en vez de 5, 3, ¿eso es para las legislaturas provinciales?
Claro, para las legislaturas, claro, porque lo que plantea la diputada es un criterio para el Congreso Nacional, pero que se replique el mismo mecanismo para las legislaturas provinciales que tienen hasta 5 años de plazo para adherir, ¿no?, a este modus operandi. Si no adhieren, no deberían implementarlo, digamos. Claro. No se le puede imponer. Claro. Sí, no se puede imponer, es una invitación. Es una invitación a una adhesión, digamos. Exactamente. ¿No? Exactamente. Recordemos que también el presidente Javier Milei en Tucumán habló de los presupuestos de las provincias y de la nación, no solamente cuando dijo de el 40% del PBI en gasto público, uno de los puntos del acuerdo propone bajarlo a 25, si mal no recuerdo. Exactamente, sí. Sí, lo que está planteando en definitiva, lo que está detrás del sustrato, el común denominador es que haya una coherencia, ¿no?, entre los recursos que se destinan en cada uno de los parlamentos, ya sea provinciales o nacionales. También lo que trata esta iniciativa de la diputada Llanos es que los legisladores no puedan por voluntad propia otorgar subsidios, becas o pensiones graciables o cualquier tipo de beneficio a personas. El objetivo central de esta propuesta es limitar el uso clientelar que hacen muchas de las fuerzas políticas de los recursos del Poder Legislativo, entendiendo, y así lo concibe la diputada, de que el Poder Legislativo termina siendo un botín que se disputan las fuerzas políticas para tener acceso a una caja que no tiene demasiado control y que le permite, por ejemplo, poner asesores a discreción, ¿no? Entonces, este proyecto lo que obliga, digamos, es a poner en caja ese tipo de desviaciones que terminan lesionando el erario público. Así que en las provincias hay algunos datos puntuales que nos trae la diputada, que lo estamos viendo en este momento en las placas en pantalla, y ella ahí especifica que este año, en el 2024, en total hay 25 empleados por cada uno de los legisladores, haciendo un promedio de todas las legislaturas provinciales, ¿no? Obviamente las características son muy disímiles entre lo que puede ser la legislatura de la provincia de Buenos Aires con la de Tucumán, la de Salta, pero este es un promedio general. Y si se aplicara, plenamente este criterio que está proponiendo Llanos, habría una baja promedio del gasto en cada una de las legislaturas del 88%. Así que es un proyecto demasiado ambicioso en sus objetivos. Y esto, estoy adelantando yo una opinión personal, pero me parece demasiado ambicioso, demasiado dificultoso, ¿no?, que se pueda aplicar de esta manera. Pero veremos cuál es la receptividad que tiene esta iniciativa, que va muy en línea con lo que pregona todos los días el gobierno libertario. Así que más o menos con esto finalizamos el resumen de este proyecto de ley. Esta es una diputada que levantó mucho el perfil de las últimas semanas. Ya había presentado un proyecto para transparentar las nóminas salariales de los integrantes de los 3 poderes del Estado, también de los organismos descentralizados, incluso de aquellos que trabajan en el marco de fondos fiduciarios. Así que es una diputada que busca explotar este capital político que tiene la Fuerza Libertaria, que es ni nada más ni nada menos que la motosierra. Estamos, perfecto. El señor Adida, 11 de la mañana con 25 minutos, vamos a ir a una pausa. En un ratito vamos a hablar con una diputada que está trabajando justamente en este tema y vamos a hablar de algo que mencionó efectivamente Mauricio Cantando sobre los números que se manejan en torno a la cantidad de empleados públicos en las provincias y la cantidad de empleados públicos en la nación. Y vamos a hablar de una consideración histórica. Ya por los años 90, el ministro de Economía era Cavallo, y Cavallo dispuso el traslado de todo lo que era la estructura voluminosa de la educación y la salud de la nación a las provincias. En ese momento creció mucho el personal estatal de las provincias porque le derivaron la salud y la educación, y mermó mucho el nacional. Pero todavía en esa cuestión estamos, así que lo vamos a mirar en un ratito. El momento de la pausa, 11 de la mañana, 26 minutos, ya venimos.
Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 33 minutos estuvimos escuchando las consideraciones del señor Adida, de Mauricio Cantando. Quedan varias cuestiones importantes pendientes, pero vamos a otro de los temas de la semana, el clima, el frío, estos datos, a ver. Ahí tenemos temperaturas para la jornada de hoy y de mañana, en este momento 6 grados centígrados, pero afortunadamente hay sol. Hoy cuando me levanté, 0 grado marcaba el termómetro, y esto va a continuar de la misma manera durante la jornada de mañana y pasado. Indican que recién sobre el sábado y domingo de la semana, del fin de semana y la próxima, vamos a tener temperaturas un poco más moderadas, mínimas de 6 y 7 y máximas de 15 y 16. Por ahora va a seguir muy complicado. Me está mirando, Cantando, ¿le gusta el frío a usted, no? Sí, no, ¿viste? No, tan extremo no. Lo que pasa es que después, cuando veo las noticias del mundo, donde el frío que tenemos acá no es frío para la las personas que viven en el hemisferio norte, y por lo tanto ahí como que se me va un poquito, me da un poco de culpa, ¿no? Si 0 grados, wow, y bueno, sí, en o para nuestros lugares compatriotas patagónicos miran esto y es joda, digamos. Sí, para ellos no es. Sí. Bueno, pero en todo el hemisferio fríos. norte, menos 10, menos 12 es casi natural durante el invierno, y acá es la primera vez que tenemos temperaturas negativas en muchos años. Pero, digo, las escarchas mañaneras de Balcarce deben ser complicadas. Son más, sí, son 6, generalmente 6, 7 grados menos que acá. ¿Viste? Claro. ¿No? Y en Santa Fe, donde sos vos, 6, 7 más. Sí, embargo, pero hoy había helado. Recién estaba viendo que en el sur de la provincia de Santa Fe, en la localidad de Venado Tuerto, había una temperatura muy, muy baja. Hay mucha variabilidad climática en Argentina, por eso cuando se debatió el proyecto de zonas frías, fue muy curioso porque cada provincia tenía su zona fría, ¿no? Y su zona caliente. En algunos casos, en una misma provincia, en varias provincias argentinas hay climas muy dispares. La de Río Negro es por ahí la que más se conoce, que tiene playa y nieve, pero también Santa Fe, también Córdoba, hay una diferencia grande entre el sur y el norte, ¿no? Claro, sí, totalmente. Por lo tanto, no es tan común que gran parte del país tenga temperatura bajo cero. Pueden pasar años sin que eso ocurra, y en otros países tenemos menos 10, menos 20 con mucha naturalidad. Sí, y acá yo estaba atento a lo que está pasando, lo que va a acontecer. Allá por más o menos septiembre me parece que van a estar llegando las facturas del gas. El consumo ha sido un consumo muy intenso y muy continuado, porque ¿cuánto hace que tenemos estas temperaturas? Por lo menos una semana, 10 días. Tenemos tarifas pisadas. Exactamente. Para también controlar el impacto que va a tener sobre el número de inflación que se va a estar dando a conocer en los próximos meses, con lo cual, una vez que se sincere el precio real de las tarifas, bueno, eso va a tener obviamente va a ser un problema para muchos ciudadanos y ciudadanas que se van a ver con tarifas impagables para muchos de ellos. Así que. Bueno, lo dicho, a las 11 de la mañana y 36 minutos vamos a saludar a la diputada Mercedes Llano, diputada del Partido Demócrata, una representante de La Libertad Avanza y representante de la provincia de Mendoza. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda, buenos días. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Ahí estamos. Bueno, diputada, recién estaba contando mi colega Sebastián Adida este proyecto suyo para que haya un link entre lo que es la cantidad de empleados permanentes de la Cámara de Diputados y el número de representantes que tenemos, que por ahora son 257. Primero le pregunto, ¿es un proyecto solo, un proyecto personal? ¿Lo está hablando con el bloque? ¿Lo está hablando con el resto de las fuerzas políticas? ¿En qué momento estamos? Es un proyecto presentado por un grupo de legisladores libertarios más el apoyo de otro bloque, de Paula Omodeo. Está bien. Y supongo que cuando ustedes tomaron esta decisión han estado mirando otros parlamentos, ¿o no han tenido alguna referencia de afuera, diputada? Mire, sí hemos tomado datos históricos, analizamos la gravitación del poder legislativo, la evolución de la gravitación del gasto legislativo sobre el gasto total a lo largo de 30 años,
que registró un piso del 0,4% y un pico del 0,92%, si no me equivoco, durante la década del 90. Sí, estamos planteando una disminución, la de establecer un tope de 5 empleados por legislador. Hoy el promedio es de 49 empleados por legislador y el número de empleados asciende a 16.000. Claro. Desde el 2000 hasta el 2023 aumentó un 60% aproximadamente la planta, y el principal aumento se produjo en el Senado. Nosotros establecemos un tope en un lapso de 5 años. Ese tope va a tener, por supuesto, un cálculo proporcional, va a tener un impacto en el presupuesto, esa baja de empleados. Entonces, en ese caso, el presupuesto se reduciría del 0,45 al 0,1 en relación al presupuesto total. Estamos hablando de gastos corrientes, pero no quiero caer tanto en detalle. Los cálculos han sido realizados sobre el gasto corriente. Estamos invitando a los poderes legislativos provinciales a adherirse a esta política. En promedio, la cantidad de empleados de los poderes legislativos provinciales, según datos extraídos de instituciones que se dedican a estudiar estos temas, asciende a 25. Y bueno, en este caso proponemos que asciendan a 3 y el gasto también redundaría en términos agregados en un tope de gasto de 0,1. Perdóneme, diputada, espere, diputada, que me está tirando un montón de números y es temprano y hace frío. A ver, primero, usted habló a nivel nacional, habló de 16.000 agentes. Esto es considerando el Congreso de la Nación, que incluye diputados y senadores, incluye ambas cámaras. Ese es el dato. Ambas cámaras. Está bien, la biblioteca. Estamos incluyendo biblioteca e imprenta. Si nosotros incluimos esto, se reduce a 30 por legislador. Por eso hemos incluido todas las dependencias, ambas cámaras, imprenta, biblioteca y los otros organismos, otros organismos que también han sufrido, han registrado una expansión considerable. Y lo otro, son perdóneme. Por supuesto, topes objetos a debate. Por supuesto. Es lo que nosotros planteamos. Y planteamos también un lapso progresivo y aparte lo que proponemos otro tipo de límites. Pero el otro número, diputada, el otro número que a mí me llama mucho la atención, si no la entendí mal, lo que usted indica es que promedio en las legislaturas provinciales hay 25 agentes por legislador y ustedes pretenden, o el proyecto habla de que habría 3 agentes por diputado o por senador. ¿Es así el número? Exacto. Y tiene en un extremo provincias como la de Corrientes, según estas fuentes que hemos consultado. En Corrientes la cantidad de empleados por legislador asciende a 64. Y tenemos en otro extremo el caso de San Luis, que según este estudio ascendería a 3. Mira vos. Bueno, la última por ahora, porque es un Igualmente cabe, por supuesto, Carlos, que cabe aclarar que en muchos casos no se contabilizan las contrataciones. Entonces es muy probable que ese número sea mayor, por supuesto, y esto es complementario al otro proyecto que hemos presentado para transparentar las nóminas de personal en todos los poderes del Estado, comprendiendo el personal permanente, temporario y contratado bajo todas las modalidades. Mercedes. Las respectivas remuneraciones son proyectos que van de la mano. Y una tercera limitación para cerrar. También proponemos que los legisladores no puedan, la prohibición, la eliminación de la distribución discrecional
de becas, subsidios y entre otras cuestiones. Bueno, le quedo para la próxima, porque este es un tema interesante que seguirlo debatiendo, o le quiero seguir preguntando, le queremos seguir preguntando, es cómo esto se podría hacer, porque yo recuerdo que el radicalismo, en campaña, el radicalismo hablaba de esto y decía, esto ¿sabes cómo se hace? De manera no cruenta, se hace suspendiendo contrataciones y vacantes durante 4 o 5 años, se depuran solo los organismos oficiales. Le quiero preguntar en otra oportunidad, porque no tengo tiempo ahora, a la diputada Llano, si este es el camino o ustedes imaginan otra estrategia. ¿De acuerdo, diputada? Bien, ¿Puede ser? Hay programas de retiro voluntario, hay distintas estrategias. Está. Diputada, bueno, cuando quiere seguimos hablando de esto, porque la verdad que hay un montón de temas para seguir indagando. ¿De acuerdo? Con muchísimo gusto, Muchas gracias a ustedes. Ahí está. La diputada Mercedes Llano, con esto, que bueno, habrá que ver, me parece, si esto se instala como tema, habrá que ver qué es lo que sucede con el resto de los partidos políticos. Es un tema incómodo, muy incómodo, y habrá que ver después cómo se termina instrumentando esto, ¿no? Lo recuerdo mucho, la Unión Cívica Radical hablaba de esto, pero decía, vos congelás vacantes 3, 4 años y se te ordena solo. Habrá que ver. Ella ya estaba planteando el tema de los retiros voluntarios, porque el trabajador público tiene estabilidad laboral, así que no es tan sencillo. Bueno, el señor Mauricio cantando, ¿estamos ya con las placas de cantando? Todavía no. A ver, estamos. Sí, señor, todo suyo. Sí, ¿qué tal, Pato? Porque te quería comentar lo que tiene que ver con la sesión del próximo 7 de agosto. Hubo una convocatoria que fue el lunes, fue la previa, justo unas horas antes del Pacto de Mayo, pasó un poco inadvertido, pero vamos a tener recinto abierto. Y me animo a decir que es la primera sesión que se convoca en tono de acuerdo, ¿no? En este caso lo firmaron representantes de la Libertad Avanza y del PRO, pero son proyectos que fueron dictaminados por más fuerzas, y me animo a decir que van a ser aprobados con mucha holgura. O sea, no hay ningún tema candente, aunque sí hay algunos sectores que se oponen, pero me animo a plantear que va a haber muchas aprobaciones de los temas que son, por un lado, una parte de la agenda de seguridad, y por otro, esta cuestión que tiene que ver con los acuerdos internacionales, serían los acuerdos internacionales que se firmaron este año en la Comisión de Relaciones Exteriores que preside Fernando Iglesias del PRO, y que tuvieron en la mayoría de los casos, y no en todos, si mal no recuerdo, respaldo de todas las fuerzas políticas. Algunos son bastante viejos, pero estaban cajoneados y por mera negligencia, me animo a decir, no se planteó ni se aprobó. Vamos a ir repasándolos uno por uno. Si los acuerdos internacionales que firma un país, en este caso Argentina, con otro, no pasan por el Parlamento, en una democracia como la nuestra, no tienen vigor. Y lo que uno ve habitualmente es el lobby de las embajadas tratando de reactivar acuerdos que están esperando hace mucho tiempo. Por ejemplo, acuerdo de servicios aéreos entre Argentina y la República Checa. También hay un acuerdo sobre servicios aéreos entre Argentina y el Reino de los Países Bajos. Por ahí nos olvidamos, pero Holanda, lo que conocíamos como Holanda, es un reino. Bueno, no tenemos que olvidarnos porque tenemos una reina argentina Máxima, ahí, Máxima Zorrilleta, pero cuando se firma el acuerdo se tiene que poner el reino de los Países Bajos. ¿Cómo son cuesta acuerdos de Países Bajos? Digo, nos pasa cuando vemos el partido de la Eurocopa. Totalmente. Se nos escapa seguir diciendo Holanda. Seguir diciendo Holanda, Países Bajos, porque está el mar muy arriba, ¿no? Por eso está en Países Bajos y tiene un sistema de esclusas histórico para poder evitar las inundaciones, ¿no? Acuerdo de cooperación de defensa entre Argentina e Italia. Tomando todas las referencias de la Carta de Naciones Unidas, está este acuerdo pendiente hace un par de años. En los últimos años se agilizó mucho la firma de acuerdo. Los presidentes fueron bastante, de alguna manera, tuvieron una dinámica muy fuerte para conciliar con muchos países. Hay que ver si eso se mantiene, pero lo cierto es que si este Congreso quiere validar, en este caso, el acuerdo entre Argentina e Italia por defensa. Sigamos con más acuerdos que se van a aprobar. Convención, esto es espectacular. Convención de 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos. Sabemos que esto todavía no lo firmamos, pasó un siglo de esto cantando. La Corte Internacional de Justicia, que es donde los países dirimen sus conflictos. Recordamos que nosotros lo tuvimos que hacer con Uruguay. Claro. También se pueden presentar cuestiones contenciosas. Por las pasteras era, ¿no? Quedaba esta convención de 1907 que no fue, es espectacular porque vos ese proyecto y está el texto original. Porque todos los proyectos, aparte de tener la firma de comisión, lo que tenés es el convenio. En este caso está el convenio de 1907, que tiene alguna curiosidad, puede entrar a la página y verlo.
que tiene que ver con este arreglo pacífico de conflicto que ya se aplica, que Argentina lo aplicó, de hecho, en uno de sus conflictos que tuvo con el país vecino, pero que no tenía la validez del Congreso y la va a tener seguramente el próximo 7 de agosto. Más convenios, más tratados. Mercosur, medidas de protección para las mujeres en situación de violencia de género. Esto incluye al Mercosur y a todos los estados asociados. Es importante porque ¿qué significa esto? Que si vos tenés una medida de restricción en un país, aplica para el otro. Esto solo es posible con un acuerdo internacional que pase por los congresos. Pensemos que por ahí a veces estas cuestiones, por demorarse en el Congreso, sí, claro, una persona afectada, Argentina, no puede validar lo que un juez, por ejemplo, de Brasil dispuso en Argentina, porque Argentina se olvidó. Y no es que alguien pensó en hacer daño, sino a veces es la mera negligencia, ¿no? Te vas a Uruguay para escapar de tu acosador y te lo encontrás al acosador. Exacto. En Uruguay. Bueno, sí. Por eso a veces el Congreso, cuando se dice, no, bueno, ¿qué se vas a dedicar a tal cosa? Si la prioridad... Todas las comisiones tienen sus prioridades y tienen su agenda. En este caso, sí, relaciones internacionales, todos estos proyectos se aprueban por unanimidad, pero eso no significa que valgan menos que lo que se aprueban por conflicto, porque de hecho esta demora quizá tuvo algún efecto, ¿no? Sí, claro. Y seguramente va a terminar el próximo 7 de agosto. Vamos con más. Acuerdo de cooperación. Esto es trabajo exclusivo de Relaciones Exteriores, de la Comisión de Relaciones Exteriores. Sí, hay algunos, ¿no?, que pasan que por presupuesto, cuando tienen algún tipo de asignación. Que digamos que es una comisión como Salud, que funciona bastante profesionalmente, me parece. Bueno, ¿no? sí, con donde las temas. diferencias partidarias me parece que a veces quedan sublimadas, ¿no? Sea que a veces era Eduardo Valdés el presidente, en algún momento estaba Fernando Iglesias, pero pese ahora a que está Fernando. por eso, claro, pese a que hay diferencias muy importantes en lo político, la cuestión fluye, me parece. Bueno, ¿no? exactamente, Sí. por eso, pero es importante que el presidente de la comisión, en este caso Iglesias, que es lo que realizó, haga este trabajo de ver qué convenios están retrasados por mera negligencia y no por un conflicto político, que eso se puede entender. Si de pronto se me chispoteó, no hay... Iglesias estaba en Mercosur el año pasado. Está claro. desde enero, de hecho, Sí. todos estos dictámenes Claro. los trabajó él, Sí. y logró la firma él. Acuerdo de cooperación técnica entre Argentina y Filipinas, sigamos con... esto todo se va a aprobar el 7 de agosto. Tratado de extradición entre Argentina y Brasil. Esto es clave. También con Rumania, pero bueno, debe haber menos casos, pero Juan D'Artés es esto. Estamos todos pensando en Juan D'Artés. Claro. Creo que el tratado se firmó en la época de la denuncia, más o menos, no por la denuncia, claro, ¿no? Sino que había ya un diálogo diplomático. Y bueno, también es importante entender que por ahí a veces los presidentes no se llevan bien, como pasa en este caso, y como pasó en el anterior, porque Alberto no se lleva bien con Bolsonaro tampoco. Y es bueno que el Congreso actúe en lo que les importa a los ciudadanos, ¿no? Como en este caso el Tratado de Extradición, que sería aprobado el 7 de agosto. Es verdad que este tema por ahí no sale en la tapa de un diario, pero a un montón de gente le puede resultar muy importante. No, claro. Porque en los países, en las zonas limítrofes, el ida y vuelta que hay en algunas actividades delictivas, y por eso es importante que tenemos acuerdo de extradición con Uruguay, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Uruguay, sí. Y faltaba con claro, Brasil. con Brasil, sí. Más todavía, algunos acuerdos se van a aprobar. Enmiendas, bueno, esto es importante, el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que la pueden buscar, está en boga en los últimos tiempos porque pidió la detención de Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Es una corte que se creó por este Estatuto de Roma, creo que en el año 98, y establece, de alguna manera juzga los crímenes de guerra, ¿no? Es una corte una instancia penal nueva, no como la Haya, que tiene un siglo, y quedan algunas enmiendas, y Argentina todavía no adhirió formalmente porque falta el trámite del Congreso. Y por último, represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil. Explícame esto, cantando. Bueno, son convenios que se firman entre varios países para determinar los delitos que consideran por lo que son la represión de actos ilícitos relacionados a la aviación civil, o sea, aviones que no circulan con la habilitación. Esto es importante porque Argentina, al encuadrarse en un marco legal compartido con otros países, esos otros países pueden tener una garantía de si tienen un problema. Bueno, ¿cuál es el encuadre legal que tiene Argentina? ¿Firmó este convenio? Sí, lo firmó, pero no pasó por el Congreso. Entonces, por eso es importante que se dé ese trámite, ¿no? Y también es importante que lo remarquemos, porque si las sesiones pueden ser solamente para que haya algún conflicto entre los bloques, para que se peleen o para que traten temas que el gobierno de turno considera importantes, que obviamente siempre están en esas sesiones, también hay cuestiones que son a veces
transversales a los gobiernos como estos tratados, que todos los bloques políticos se pusieron de acuerdo para dictaminar este año y seguramente los van a aprobar el próximo 7 de agosto. Bueno, nos quedan los últimos 3 minutos y voy a una pregunta que yo la formulaba en parte al comienzo, cuando decía el gobierno logra el respaldo en el Pacto de Mayo de la noche fría del 8 de julio, la presencia de 18 gobernadores, cosa que es un dato importante. Entre los que no estaban estaba el bloque Hacemos de Miguel Pichetto y estuvo un Macri que todo indica, porque así lo expresó el propio expresidente, que no estuvo cómodo. Lo que consulto es para lo que viene, para el oficialismo, con todo lo que Mauricio indicaba que es la ley hojarasca, con esto que estaba planteando Sebastián, digo, que no haya estado Pichetto, que no haya estado el bloque, es un dato complicado, no tanto. Lo que uno ha visto es que cuando el oficialismo necesitaba la aprobación de leyes, estaba La Libertad Avanza, estaba el PRO, estaba parte del radicalismo y estaba una parte importante de Hacemos. ¿Qué dice Adida usted de esto? Bueno, haber quedado alguna marca de resentimiento, ¿no? Recordemos el historial de agresiones, descalificaciones permanentes por parte del presidente hacia aquellos sectores que son los que en definitiva fueron dadores voluntarios de gobernabilidad y le permitieron al presidente tener... Dadores voluntarios de gobernabilidad. Claro, y que le permitieron al presidente finalmente tener esta ley bases que considera que es la piedra angular de su proyecto económico que ahora va a ejecutar junto con sus ministros económicos, ¿no? Caputo y Sturzenegger. Un poco lo que decía, retomo un poco las palabras del compañero Cantando cuando decía que más o menos la puesta en escena en Tucumán por el Día de la Independencia, pero para refrendar estos 10 puntos del Pacto de Mayo, reproduce la correlación de fuerzas que hay ya en este momento y que hubo en los meses anteriores en este Parlamento Nacional, ¿no? Con una mayoría de bloques dialoguistas apoyando, más allá de los tironeos y de exigir algunos cambios en la redacción de la ley de bases, pero en definitiva apoyando al gobierno en sus objetivos y en el rumbo trazado, ¿no? Y un conjunto de fuerzas políticas que ya rechazaron la ley de bases, que rechazaron el DNU y que evidentemente tienen una postura y una tesitura de oposición al avance de estas políticas, así que no me sorprende cuáles fueron los actores que estuvieron y cuáles no. Quizás la perlita, la ausencia de Victoria Villarroel, que sí estuvo al día siguiente en el desfile militar. Cantando, ¿le queda algo para agregar, no? No, agradecerle. Gracias, Mauricio, gracias. Recordar que hoy hay comisiones. Abríguese. De ordenamiento urbano, comisión, vivienda de ordenamiento urbano, comisión de pymes y comisión de discapacidad esta tarde. Él es Mauricio Cantando, el señor Sebastián Adida nos estuvieron acompañando. Hasta acá llegamos nosotros. Nada más, buenos días. Enseguida la continuidad de DTV. Gracias.